Vamos a empezar con esta unidad número 4, en la cual hablaremos de estadística bivariante. En la unidad anterior hablamos de los procedimientos de estadística univariante, en la cual trabajábamos cada una de las variables, su análisis o resumen una por una. Por ejemplo, para la edad se calculaba la media y la desviación estándar, y para el sexo se podría hacer un recuento de hombres y de mujeres y expresar esto como porcentajes. Pero ahora vamos a hablar de aquellos procedimientos en los cuales se evalúan simultáneamente dos variables. Estas combinaciones pueden ser dos variables cuantitativas, y en esto estamos hablando de análisis de correlación, dos variables cualitativas, y esto va a ser análisis de asociación, o la combinación de una variable cuantitativa y otra cualitativa, y a esto le vamos a llamar análisis de diferencia. Entonces recordemos, esto va a ser importante porque también nos va a servir en las unidades donde hablemos de estadística inferencial. Dos variables cuantitativas o numéricas, correlación. Dos variables cualitativas o categóricas, asociación. Y la combinación de cualitativo con cuantitativo, numérico y categórico, es análisis de diferencia. Entonces veamos aquí los procedimientos con los que se cuenta. En esta, que le vamos a llamar el cuadro número 1, nos presenta un resumen de esos procedimientos. Análisis de correlación, dos numéricas. Por ejemplo, la relación entre tasa de filtrado glomerular y hemoglobina glicosilada de un grupo de pacientes con diabetes. Vamos a estar hablando de un análisis de correlación, y la gráfica con la que se va a trabajar va a ser el gráfico de dispersión o gráfico de puntos. Para los estadísticos existe, lo que vamos a ver hoy es el coeficiente de correlación. Este puede ser el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman. Luego tenemos el caso de dos variables categóricas o cualitativas, cualitativo. El ejemplo que presento aquí es trombocitopenia y muerte, un grupo de pacientes, por ejemplo, con pancreatitis aguda, que ingresan a una unidad de intensivo, pueden o no tener trombocitopenia al inicio, y en el futuro podrían o no morir. Esas dos variables categóricas están justificando un análisis de asociación, y en la gráfica así se llama, gráfica de asociación. Las tablas que se utilizan en ese caso, ahí hay tablas, son las famosas tablas de contingencia, dentro de las cuales existe una bastante usada que se conoce como tabla de 2×2. Luego, pues ustedes han oído de los estadísticos que se pueden utilizar ahí, como serían el riesgo relativo, el odds ratio, la razón de prevalencia, pero también otros como el coeficiente de contingencia. Finalmente tenemos el ejemplo de una variable cuantitativa y otra cualitativa. Por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular es una variable numérica. Si la comparamos entre aquellos pacientes que tienen terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, con aquellos otros que tienen diálisis peritoneal, y un tercer grupo que podría ser un trasplante, entonces tenemos que la variable categórica en este caso es el tipo de terapia de reemplazo renal, y la variable cuantitativa va a ser la tasa de filtrado glomerular. Para ese caso, las tablas se conocen como tablas de diferencia, y las gráficas con las que podemos trabajar son los gráficos de boxplot. En la unidad anterior ustedes tuvieron que haber revisado ese tutorial sobre cómo se interpreta un boxplot. Finalmente, los estadísticos que se utilizan acá son la diferencia de promedios, la desviación estándar de las diferencias y la mediana de las diferencias. Entonces empecemos a ver de que existen también procedimientos que se conocen como de relación simétrica y de relación asimétrica. Relación simétrica es cuando no podemos definir una relación de dependencia e independencia. Por ejemplo, si nosotros sabemos que cuando un paciente presenta alteraciones en las hormonas tiroideas, por ejemplo la TSH, y simultáneamente va a presentar una alteración en el perfil lipídico, en colesterol total, colesterol HDL, LDL, entonces tenemos que esa posible relación que se encuentra en estudios transversales solo es una relación simétrica. Podría ser que se plantee que una cosa causa la otra, por ejemplo el hipotiroidismo subclínico va a tener una influencia sobre el perfil lipídico, o podríamos decir simplemente que no, que solo hay una relación, pero no es una relación de causa y efecto. Eso se conoce como relación simétrica.
Pero cuando sí podemos definir una relación asimétrica es cuando una variable se considera variable dependiente y la otra variable independiente. Por ejemplo, la incidencia de tuberculosis pulmonar va a depender de si el paciente tiene o no diagnóstico de VIH. En un paciente con diagnóstico de VIH va a ser más probable que esté presente en algún momento tuberculosis pulmonar que una persona que no tiene VIH. Ahí donde decimos que la variable independiente es el diagnóstico de VIH o variable causal, decimos que la variable dependiente es la tuberculosis o variable respuesta. Esos son los dos tipos de relaciones que se pueden investigar. Y entonces empecemos por el análisis de correlación. Ya sabemos que el análisis correlación consiste en que las dos variables van a ser numéricas. Entonces yo les pregunto ahora para que ustedes participen. De estos ejemplos que aparecen acá, el ejemplo 1, 2 y 3, hipoacusia, hiperbilirrubinemia, colesterol sérico, concentración sérica de TSH, carga viral de SARS coronavirus 2 y diagnóstico de diabetes, ¿dónde estamos hablando de un análisis de correlación? Esto es donde las dos variables son numéricas. El ejemplo 1, el 2 o el 3. Ejemplo 2. El ejemplo 2, está bien. Entonces, nosotros queremos saber si a medida que aumentan o disminuyen las concentraciones séricas de TSH, van a aumentar o disminuir las concentraciones séricas de colesterol total. Gracias, doctor. Entonces, para ese caso, el primer procedimiento con el que vamos a trabajar es el gráfico de dispersión y lo vamos a ver no en la presentación, sino que en este ejemplo de software. Este software se llama Jamovi. Ustedes no van a trabajar con este software, solo necesito que puedan interpretar estos resultados. Por ejemplo, el porcentaje de grasa medido a través de una balanza de bioimpedancia, yo quiero saber si tiene alguna relación con el índice de masa corporal de un paciente. Entonces, aquí yo podría haber trabajado con SPSS o R y lo importante solo es que podamos hacer la interpretación de este gráfico. Tenemos el porcentaje de grasa según bioimpedancia y el índice de masa corporal de un paciente. Entonces veamos acá, esta se conoce como gráfica de dispersión. Vean, una gráfica donde hay un eje X y un eje Y. Entonces, en el eje Y yo estoy midiendo el porcentaje de grasa que se mide en una balanza y en el eje Y el índice de masa corporal. A medida que aumenta el porcentaje de grasa según bioimpedancia, ¿qué ocurre con el índice de masa corporal según este gráfico? ¿Aumenta o disminuye? Por favor, alguien que pudiera colaborar. Aumenta. Sí, gracias. Aumenta. Muy bien, gracias. Aumenta. Valores más altos de índice de masa corporal van a estar relacionados con valores más altos de porcentaje de grasa según bioimpedancia. Si la relación fuera ideal, tendríamos una línea acá, es decir, todos los puntos estarían formando una línea, pero vemos que la relación es muy buena en ese caso. Entonces, la relación se considera directa y tenemos un estadístico para cuantificar esa relación que se conoce como coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación va a tomar valores que van desde 0 a más 1 cuando la relación es directa, como en este caso, y van a tomar valores de 0 a menos 1 cuando la relación es indirecta. Una relación indirecta va a ser una que tenga una gráfica como esta. Y esta que tenemos acá más o menos es una relación directa. Entonces, ese coeficiente va a tener valores de 0 a más 1 o de 0 a menos 1. Para este caso, el valor va a ser positivo porque la relación es directa. Si nosotros calculamos ese valor de primero, debemos de preguntarnos cuál es la distribución de probabilidad de la variable que estamos estudiando. Y como ustedes recordarán, en la clase anterior nosotros nos preguntamos a través de histogramas si los datos tenían distribución normal o de un gráfico de cuckooplot, por ejemplo. Vayamos aquí a graficar esas densidades. Entonces veamos que más o menos la distribución del índice de masa corporal y del porcentaje de grasa según bioimpedancia tienen forma de campana y esto nos está apuntando a que las distribuciones de las dos variables son normales. Cuando las variables tienen una distribución normal, como en este caso que tengo un análisis de correlación, yo puedo calcular dos tipos de
coeficientes de correlación. Los coeficientes de correlación me van a hablar de qué tanto están relacionadas estas dos variables. Si la distribución de las variables es normal, utilizo el coeficiente de correlación de Pearson. Le voy a poner aquí un color verde para que lo podamos distinguir. Pero si la distribución no es normal, existe un coeficiente de correlación que se llama coeficiente de correlación de Spearman. Ese coeficiente de correlación aquí lo voy a simbolizar con otro color, el color azul. La distribución, cuando los datos tienen distribución normal, como en este caso, se calcula el coeficiente de correlación de Pearson. Y de lo contrario es Spearman. Aquí, como les digo, yo voy a utilizar el manejo y lo único que nos interesa es poder interpretar el resultado. Aquí voy a pedir una correlación parcial entre las variables porcentaje de grasa según bioimpedancia y el índice de masa corporal. Entonces aquí me dice que el valor es de 0.819. Es un valor positivo. Yo les había dicho si la relación indirecta la vamos a evaluar de 0 a más 1 y si la relación es indirecta la vamos a evaluar de 0 a menos 1. En este caso estamos en este continuo. Está más cerca este punto 819 al 1 que al 0. Por lo tanto, estamos hablando de una relación lineal fuerte. Entonces decimos, para poder interpretar esto, cuando estamos evaluando la relación entre los valores numéricos de porcentaje de grasa según bioimpedancia y el índice de masa corporal, la relación que tenemos es una relación lineal positiva y es una relación fuerte. Entonces veamos dos aspectos que se están evaluando. El primero es la magnitud de la relación. Como esto está más cercano al 1, decimos que es una relación fuerte, cuando puede ser moderada, puede ser débil o puede ser incluso nula. Otra cosa que estamos hablando es de la dirección. La dirección es, en este caso, una relación directa, porque el símbolo que tenemos para ese coeficiente de correlación es positivo. Puede ser indirecta si el símbolo va a ser negativo. Entonces regresamos a la presentación. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda con este primer análisis? ¿No? Si no hay alguna consulta, pues igual ahorita vamos a ver otros datos. La relación que hay, por ejemplo, entre la grasa que se mide con una pesa de bioimpedancia y si la grasa se midiera en el mismo paciente con el método de pliegues cutáneos, es una relación también directa, como esta que está acá. Entonces vean, es una relación positiva. Esta relación que hay entre estas dos variables es una relación negativa. El pH arterial y el glicolato en plasma. A medida que aumenta el glicolato, disminuye el pH arterial. Esa es una relación indirecta y el valor que va a tener el coeficiente de correlación en este caso va a ser un valor negativo. Ahora veamos. Entre estas variables, ustedes, yo les pregunto, ¿observan alguna relación o no? No. Algunos No. bueno, para arriba podría decir a alguien, tal vez una relación bastante débil, pero en general no, ¿verdad? Era muy evidente ver esas relaciones que se podrían clasificar, ya sea como las que aparecen acá, en este gráfico, ¿verdad? Entonces aquí decimos que la relación, si bien no es tan grande, es una relación directa. Aquí es una relación indirecta. Aquí es una relación directa ideal y una relación indirecta ideal. Ahora yo les pregunto, la tasa de filtrado glomerular y la presión arterial sistólica podría ser que estén relacionadas en un paciente ya sea con hipertensión o un paciente con enfermedad renal crónica. Estos pacientes pues primero se puede haber presentado la hipertensión arterial y después la enfermedad arterial crónica, o podría ser al revés. Pero si yo les pregunto, la relación que hay entre la tasa de filtrado y la presión arterial sistólica va a ser una relación directa, posiblemente sea una relación no tan buena. Entonces va a parecerse a esto o a esto que está acá. ¿Pero a qué se va a parecer? ¿Al gráfico A que está acá o al gráfico D? Al D. Al D, porque a medida que está aumentada la tasa de filtrado glomerular,
posiblemente hay un mejor control de la presión arterial sistólica. Es decir, valores más altos de la tasa de filtrado glomerular van a estar relacionados con valores muy bajos de la presión arterial sistólica. Gracias, doctor. Muy bien, entonces esas relaciones además se están cuantificando acá, vean, como 0.50, 0.90, 1. Entonces aquí es donde nosotros recordamos esto que les decía. Los valores pueden ir de 0 a más 1 o de 0 a menos 1. Eso dependiendo de cómo es la relación. Entonces, si tenemos acá la relación de 0.50, es una relación que está aquí en medio y es positiva y tiene esta gráfica que está acá. Pero si la relación fuera así como entre tasa de filtrado y la presión arterial sistólica, entonces estaría en este continuo de 0 a menos 1. Y esta otra que posiblemente sea la relación entre presión arterial sistólica y, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de bastante sencillo? De con qué se podría relacionar bastante la presión arterial sistólica de forma directa con otra variable. ¿Con qué variable podría ser? Algo muy evidente. La presión arterial sistólica aumenta. SB. Pero esa es una variable categórica. Con una variable numérica, ¿con qué se relacionaría? Porque estamos hablando Frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Y con qué más? Con presión arterial diastólica. Con peso también se relacionaría, pero la relación no sería tan buena. Entonces, frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica, o frecuencia o presión arterial diastólica y frecuencia cardíaca están bien relacionadas y de una forma directa, ¿verdad? Entonces, todos esos ejemplos estuvieron muy bien. Uno, pues del peso, está bien, es una relación directa, pero es una relación que no es tan fuerte. Entonces ahí hablamos de tamaño del efecto. Entonces ya vimos todas esas formas de poder evaluar las relaciones. Hay cuadros como estos que clasifican las relaciones, pero yo no las recomiendo. Yo solo recomiendo que digan la relación es buena o es mala, y dependiendo de qué tanto se acerque al 1 o al 0. Y si está muy cercano al 0, como un 0.20, eso es malo. Pero si tiene un valor de 0.50, 0.40, es una buena relación. Porque en ciencias biológicas las relaciones dependen de muchas otras cosas. Entonces, ya vimos el coeficiente de correlación de Pearson. Y el coeficiente de relación de Spearman se usa cuando las dos variables no tienen distribución normal, o una de las dos no tiene distribución normal. Entonces, para finalizar lo que vamos a ver sobre dos variables numéricas, veamos este otro ejemplo. El de resistencia a la insulina, que ustedes ya lo han visualizado. Esta data frame. Entonces, aquí yo voy a hacer la relación que existe entre el índice de masa corporal y el OMA-IR. Esto nos habla de resistencia a la insulina y del estado nutricional. Entonces tenemos aquí las densidades de las variables. Veamos, esto ya lo pueden analizar ustedes. Esta variable, que es índice de masa corporal, tiene una distribución normal. ¿Y el OMA-IR tiene distribución normal o no? ¿Alguien, por favor, que colabore? No. 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 Muy bien. Las dos personas que participaron están en lo correcto. ¿Por qué no tiene distribución normal? Porque esto está sesgado, ¿verdad? Entonces no tiene una forma simétrica y aquí tenemos valores atípicos. Si graficamos los box plot, vemos estos box plot, bueno, no se ven tan bien, pero otros nos sacan unos mejores box plot. Veámoslo acá con este otro paquete. Lo voy a hacer rápidamente. Aquí sería el índice de masa corporal y aquí el OMA-IR. Esto se lleva más tiempo, es una gráfica que va a ser un poco más compleja, pero en algún momento la vamos a ver. Aquí está, entonces veamos. Vean, esto es más o menos normal, pero esto para nada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta curva que está sesgada, que no es simétrica. Y adicionalmente tenemos valores atípicos por este caso. Entonces, para estas variables donde una es normal, como esta que está acá, y otra no, o las dos no fueran normales, usamos el coeficiente de correlación de Spearman. Y aquí lo voy a pedir.
El coeficiente de correlación de Spearman que aparece acá, vean, aquí está, dice que es de 0.43. Lo primero nos preguntamos, ¿es correcto ese coeficiente por el símbolo? El símbolo es positivo. ¿Es correcto? Sí, porque a medida que aumenta el índice de masa corporal, aumenta el OMA-IR. Esa es esa relación que está ahí. Y ahora, ¿qué tan buena es la relación? Es como moderada, podría decir yo. Si uso la gráfica, pues no sé, la gráfica me dice otra cosa, que es una relación débil. Pero en general yo digo que el coeficiente, el índice de masa corporal podría explicar en un 43% el resultado del índice OMA-IR que tenga una persona. Entonces, ahora que ya vimos el análisis de correlación, vamos a ver el análisis de asociación. En el análisis de asociación, las dos variables son categóricas, o sea, cualitativas. De los ejemplos 1 y 3, ¿cuál es un ejemplo de análisis de asociación? Las dos variables deben de ser categóricas. ¿Cuál es el ejemplo de análisis de asociación? Categóricas o cualitativas, es lo mismo. A1. Muy bien, gracias doctor. Entonces acá tenemos asociación. Hipoacusia e hiperbilirrubinemia. Un grupo de neonatos en los cuales se evalúa según sus niveles de bilirrubinas, si se consideran o no, se clasifican o no como hiperbilirrubinémicos, y a través de, podría ser un estudio de potenciales evocados auditivos, si estos pacientes presentan o no hipoacusia. Para este caso, el análisis de asociación va a consistir en tablas de contingencia. Eso es lo que más se utiliza. Entonces, en el análisis de asociación, vamos a ver este ejemplo. En una ciudad cualquiera, los accidentes en motocicleta causan más lesiones a los conductores en motocicleta que a los accidentes que a los que van en automóvil. Se observó en un estudio de 100 personas que sufrieron accidente en moto que 21 de estos tenían fracturas. Y aquí está mal este valor. Y de un total de 112 pacientes que tuvieron accidentes en automóvil, solo 10 habían sufrido fracturas. Como vemos, en primer lugar, los grupos que queremos comparar son quienes iban en moto y quienes iban en automóvil, tienen tamaño diferente. En moto tenemos los datos de 100 personas que tuvieron accidentes. De automóvil tenemos los datos de 112 personas que tuvieron accidentes. Entonces, cuando los grupos no tienen el mismo tamaño, las comparaciones de variables categóricas las vamos a hacer a través de porcentajes y no de frecuencias. Deberíamos de tener 100 y 100 en cada grupo para poder utilizar el valor absoluto. Entonces, de 100 personas que tuvieron fracturas en moto, de 100 personas que tuvieron accidente en moto, 21 sufrieron fracturas. Y de 112 que tuvieron accidente en automóvil, solo 10 sufrieron fracturas. Hay una relación entre estos dos eventos. Entonces, para ello, vamos a ver este cuadro. Y aquí se está haciendo el cálculo. Entonces, recordemos. 21 y 79 suman 100. Pero, para el otro caso, 10 y 102 suman 112. Del total de personas que iban en moto, que eran 100, 21 sufrieron fracturas. Esto es el 21%. Esto es 21 dentro de 100 por 100, 21. Ahora, del total de personas que iban en automóvil, que son 112, 10 sufrieron fracturas. 10 dividido 112 por 100 me da 8.9%. Entonces llegamos a la conclusión que la incidencia de fracturas en pacientes que iban en moto era del 21%. Y la incidencia de fracturas en pacientes que iban en automóvil es solo del 8.9%. Ahí podemos calcular un estadístico que se conoce como odds ratio, riesgo relativo o razón de prevalencias. Lo que voy a hacer es tomar este cuadro que aparece por acá y lo voy a trabajar por acá, de manera que yo pueda calcular aquí los odds ratio, el riesgo relativo o las frecuencias o la razón de prevalencias. Entonces tengo un esquema donde aparecen A, B, C y D. Entonces este es
la enfermedad o el desenlace cuando está presente y cuando está ausente. Y esta es la exposición. Cuando está presente la exposición y cuando está ausente. Entonces veamos. El estar expuesto significa tener mayor riesgo. Obviamente las personas que van en moto tienen mayor riesgo. Entonces, ¿cómo se calculan estos estadísticos? El riesgo relativo, la razón de prevalencia y el odds ratio. El riesgo relativo se calcula de esta manera. Y esto es A dividido A más B. Y todo esto va a estar dividido dentro de C dividido C más D. La fórmula para razón de prevalencias es la misma. Lo único es que esto se utiliza para estudios de cohortes, para eventos nuevos, y esto se utiliza para estudios transversales, para eventos prevalentes. El odds ratio se calcula de la siguiente manera. Es A por D dividido C por B, o B por C es lo mismo. Esto es un producto, perdón. Entonces ahí tenemos los diferentes valores. Vamos a calcular rápidamente. Yo sé que A más B es 100. Entonces tenemos A más B, aquí tenemos 100. Y C más D ya sabemos de que es 112. Y ahora hago el cálculo de riesgo relativo, que sería A es 21. Esto va a ir dividido dentro de la suma de 21 más 79. Esa es la primera parte. Luego, la segunda parte es C, que es 10, dividido la suma de 10 más 102. Y esa es la segunda parte. Entonces aquí yo los divido y me da esto. Esto es 2.35. Lo voy a poner solo con 2 decimales. Y ahí está. El odds ratio, ¿cómo se calcula? Entonces el odds ratio es A por D, que sería 21 por 102. Eso es A por D. 21 por 102. Y C por B, que sería 10 por 79. Y ahora esto lo divido. Esto dentro de esto me da 2.71. Otra vez utilizar solamente dos decimales. 2.71 el odds ratio y la razón de prevalencia o el riesgo relativo 2.35. ¿Cómo se interpreta esto? Entonces, si yo utilizo el riesgo relativo, yo digo, las personas que iban en moto tienen 2.35 veces la probabilidad de presentar fracturas después del accidente, en comparación a los que tuvieron el accidente en automóvil. Los que iban en moto con relación a los que van en automóvil. El odds ratio se interpreta el riesgo de presentar fracturas en las personas que iban en moto es de 2.71 veces con relación a las personas que iban en automóvil. Bueno, entonces decimos 2.35 veces el riesgo. O también se puede interpretar como 1.35 veces más. Y ahorita les explico por qué se interpreta de esa manera. 1.35 veces más. Es decir, le estamos restando un 1. Y aquí 1.71 veces más. Como pueden ver, el odds ratio y el riesgo relativo tienen valores muy similares. A veces son equivalentes, pero eso depende del estudio. Este es más un estudio de tipo transversal o podría ser de cohortes. No es un estudio de casos y controles. Entonces, el que vamos a utilizar es el riesgo relativo o la razón de prevalencias. Pero ¿por qué se dice 1.35 veces más? Entonces yo lo interpreto. Por ejemplo, un paciente que iba en moto tiene 1.35 veces mayor probabilidad de presentar fracturas que el paciente que iba en automóvil. Entonces, 2.35 veces no es lo mismo que 1.35 veces más.
¿O sí? Bueno, sí lo es. Pero eso es 2.35 veces o 1.35 veces más. Entonces, para entender esto, vamos a hacerlo bien sencillo. Aquí tenemos una persona que se llama María y su madre se llama Silvia. María tiene 20 años, Silvia tiene 40 años. Pero María tiene una prima que se llama Joan. Y Joan pues tiene la misma edad de María, tiene 20 años. Entonces, si hacemos aquí las divisiones correspondientes, esto me da 2 y esto me da 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Joan tiene una vez la edad de María. Y solo eso podemos decir. Ahora, Silvia tiene 2 veces la edad de María. Es decir, tiene una vez la edad de María, que serían 20 años, y una vez más la edad de María, que serían otros 20 años. Entonces, Silvia tiene 2 veces la edad de María o una vez más la edad de María. Para que Silvia tuviera 2 veces más la edad de María, Silvia debería tener 20 y 2 veces más, o sea 40, 60 años. Con esto del riesgo relativo y la razón de prevalencia siempre se tiende a interpretar de una forma errónea. Decir, por ejemplo, si un odds ratio es de 2.71, decir el que tiene el evento de interés o el factor de riesgo tiene 2.71 veces más riesgo que el que no tiene el factor de riesgo, eso es incorrecto. Siempre habría que restarle un 1. Para eso ustedes cuentan también con el video sobre cómo interpretar un odds ratio para poder entender mejor este concepto. Pero en sí recuérdense siempre de este ejemplo que es muy sencillo. Y lo pueden encontrar en libros de epidemiología para que vean que no les estoy mintiendo. Entonces, vemos que las tablas de contingencia son los procedimientos para poder evaluar asociación entre variables. Si usamos un software estadístico como este, por ejemplo, podemos relacionar las variables. Vean, aquí tienen estado nutricional y resistencia a la insulina. O algo más sencillo como una tabla 2x2 que sería sexo y resistencia a la insulina. Entonces vamos a hacer esto por acá. Como les digo, aquí es ilustrativo porque yo no les voy a pedir manejo de software, solo interpretación. Veamos sexo y resistencia a la insulina. Y voy a calcular 2 cosas. Un chi cuadrado no, porque eso es estadística inferencial. Un coeficiente de contingencia. Y voy a solicitar también los porcentajes de fila. Y aquí está el resultado. El otro video se llama cómo interpretar una tabla de contingencia, pero aquí les hago un adelanto. Las mujeres son 33 y los hombres son 33. Aquí podemos utilizar los porcentajes o las frecuencias para hacer las comparaciones, porque los grupos son de igual tamaño. ¿Quiénes están más afectados de la resistencia a la insulina, según esto? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, ¿quién me puede colaborar? Los hombres. Los hombres tienen una prevalencia de resistencia a la insulina de 21.2%. Gracias, doctora. Entonces, las mujeres tienen una prevalencia del 9.1%. Calculemos rápidamente la razón de prevalencia. Pues yo les dejé la fórmula y la pueden hacer de esa manera, pero la razón de prevalencia acá es 21.2% dividido 9.1. Entonces, alguien, por favor, que pueda hacer este cálculo. 21.2 dividido 9.1 y multiplicarlo por 100. O, no, perdón, solo así, sin multiplicarlo por 100. ¿Cuánto será eso? 2.32. Muy bien, gracias, doctor. Entonces, 2.32. ¿Cómo se interpreta esto? Los hombres tienen 2.32 veces la probabilidad de presentar resistencia a la insulina en comparación a las mujeres. Y este es un estudio transversal, ¿verdad? Entonces, al ser un estudio transversal, lo que se calcula es la razón de prevalencias. Pero ustedes van a tener una clase de medición en epidemiología, creo que es la unidad siguiente. De manera que aquí vemos que aquí podemos cuantificar el tamaño del efecto con una razón de prevalencias y podemos llegar a la conclusión que hay una posible
relación entre las variables al únicamente comparar los porcentajes. Pero existe lo que se conoce como el coeficiente de contingencia que aparece por acá. Y este coeficiente de contingencia es de 0.167. Pero a la vez vamos a ver otro ejemplo adicional que sería de estado nutricional y resistencia a la insulina. Y veamos acá. Aquí están los porcentajes. Vemos que la frecuencia de insulinoresistencia en estado nutricional normal es de 4.8% y de sobrepeso 3.6%. Pero vean, en obesidad es del 50% en obesidad 1 y de 42.9% en obesidad 2. Lo que sabemos es que los pacientes con obesidad tienen una mayor prevalencia de resistencia a la insulina. Y veamos el coeficiente de contingencia que aparece acá. Es de 0.466. Este se va a interpretar en un continuo que va de 0 a +1. No tiene valores negativos. No nos dice nada más de la dirección de la relación. Y al ser un 0.466 también se puede interpretar como 46.6%. ¿Y cómo se interpreta esto? Aquí estamos evaluando la relación entre índice de masa corporal o estado nutricional y resistencia a la insulina o insulinoresistencia. Nosotros decimos que la probabilidad de que una persona tenga resistencia a la insulina depende en un 46% del estado nutricional que presente esa persona. Esa es una forma de hacer la interpretación. Entonces, con esto hemos visto los procedimientos para poder realizar análisis de asociación. Vamos a volver aquí a esto que aparece por acá, que sería el sexo, y podemos pedir aquí un gráfico de asociación. Lo único es que para este caso aquí está. Bueno, entonces yo lo voy a poner acá como uno de estos gráficos. Por favor. Sí, ok. Ya tengo presente que algunos de ustedes tienen clase a las 6 de la tarde. Ya vamos a terminar. Entonces vean, rápidamente les voy a enseñar cómo se interpreta esto. Y aquí está. Entonces, esta área que está acá es el área de resistencia a la insulina. Esta área es mayor, si las comparamos por separado, el área de la resistencia a la insulina en los hombres en comparación al área de la resistencia a la insulina en las mujeres es así. Entonces vemos que la resistencia a la insulina es mayor en los hombres que en las mujeres. Ese es el famoso gráfico de asociación. Entonces, para finalizar los temas, tenemos el análisis de diferencia. El análisis de diferencia, como ustedes recordarán, consiste en que hay una variable numérica, en este caso es la carga viral, y otra categórica, que es el diagnóstico de diabetes. Entonces vamos a comparar la carga viral promedio de pacientes que tienen diabetes y de pacientes que no tienen diabetes. Aquí vamos a recordar que también nos centramos en si la distribución de las variables es normal o no normal. Cuando la variable que se está comparando es normal, se utiliza la media. Y si la variable que se está comparando es no normal, se utiliza la mediana. ¿Ya? Porque aquí no nos preguntábamos en el análisis de asociación de normal y no normal, porque lo de normal solo se pregunta cuando tenemos una variable numérica. Recuerden la tarea que ya hicieron. Entonces, si la variable que se está comparando es normal, aquí lo voy a poner el mismo color, las comparaciones se van a hacer con la media. Y si la variable que se está comparando tiene una distribución no normal, utilizamos la mediana. Entonces, veamos rápidamente los ejemplos. Aquí voy a utilizar la variable que aparece acá. Para esto voy a utilizar estos comandos y lo que interesa solo es la interpretación. La edad, ya sabemos que tiene una distribución normal. Esto lo podemos visualizar rápidamente con los gráficos. Ya hicieron un ejemplo de cómo se interpreta. Entonces, el histograma y el QQ-plot. La variable edad tiene distribución normal. Entonces vamos a utilizar la media y la desviación estándar. Pero la queremos comparar. Queremos comparar la edad según la resistencia a la insulina. La variable categórica es resistencia a la insulina. Entonces, para ello vamos a utilizar lo que se conoce como box plot.
Entonces vemos, aquí está la edad de los que no tienen resistencia a la insulina y aquí la edad de los que sí tienen resistencia a la insulina. Si yo trazo aquí una línea, vemos que los pacientes que tienen resistencia a la insulina tienen casi la misma edad de los pacientes que no tienen resistencia a la insulina. Entonces la diferencia aquí es en promedio cercana a 0, es más o menos de 0. Y aquí está a través de un histograma que casi no hay diferencias. Pero veamos, ahora voy a comparar el índice de masa corporal entre los que tienen resistencia a la insulina y los que no la tienen. Otra vez me pregunto, ¿el índice de masa corporal tiene distribución normal? Bueno, veamos que el índice de masa corporal tiene más o menos una forma de campana. Entonces sí tiene distribución normal. Y luego, aquí está el box plot. Aquí yo me pregunto, ¿hay diferencia? Bueno, aquí sí hay diferencia. Comparamos esto con esto. La diferencia es mayor a 0. El índice de masa corporal que está medido en el eje Y es superior en los resistentes a la insulina que en los no resistentes a la insulina. Y ahora regresamos a hablar de la media y la desviación estándar para los dos casos. Aquí yo utilizo la media y la desviación estándar. ¿Por qué? Porque los datos tienen distribución normal. Entonces el cuadro que presento es este. Entonces digo, la media de la edad en los no resistentes a la insulina es 46.9 y en los sí resistentes a la insulina es 43.6. Hay cierta variación. Y estas son las desviaciones estándar. Pero en los insulinoresistentes el índice de masa corporal es de 31.9 unidades. Y en el IMC y el IMC de los no resistentes a la insulina es de 27 unidades. Por lo tanto, yo veo que sí hay diferencia en el índice de masa corporal de los resistentes y los no insulinoresistentes. Ahora rápidamente para finalizar los ejemplos, aquí yo tengo la variable OMA y R. La variable OMA y R, que es la variable cuantitativa, ¿ven? No tiene distribución normal. El QQ-plot nos dice que no tiene distribución normal y lo voy a comparar según el estado nutricional del paciente. Ahora la variable IMC la voy a trabajar como una variable categórica. Para esos casos yo no utilizo la media, sino que utilizo la mediana y los cuartiles. Los detalles de cómo se interpretan van a estar en la presentación. Y también ya vieron cómo interpretar un box plot. Ahora, yo voy a seguir utilizando el box plot. Y aquí tengo, ven, el box plot. Lo primero es que la variable OMA y R no se distribuye de forma normal. Eso ya lo sabemos. Las distribuciones están acá en histogramas, pero se comprenden mejor en este box plot. Entonces yo veo el OMA y R de los resistentes a la insulina es superior, perdón, de los pacientes con obesidad es superior al OMA y R de los pacientes con estado nutricional y con sobrepeso.